Bien, mis amigos, la segunda fase de su programa Frente al Mundo y como lo prometido es deuda, tenemos a Lía Gómez, ingeniero. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo están los asuntos? Usted nos viene a hablar del asunto de la capa de ozono y a propósito de que el pasado viernes se celebró a nivel mundial el Día de la Refrigeración. ¿Cómo van las cosas? Bueno, antes que nada, Campuzano, gracias por la invitación a tan distinguido programa, en donde nos ha invitado para hablar un poquito de lo que es el medio ambiente y los recursos naturales, y la celebración que pasó el pasado viernes de lo que fue el Día Mundial de la Refrigeración. Para mí es más que un honor que estemos hoy acá, hoy domingo, y que podamos hablar con este público sobre la situación de la refrigeración. ¿Qué envuelve esto? ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Refrigeración el 30 de junio en todo el mundo? Mira, este día es la primera vez, el primer aniversario. Mm. Fue el año pasado que se reunieron la mayoría de los productores de equipos de refrigeración del mundo, las principales marcas, y junto con las Naciones Unidas decidieron crear un día en honor a la refrigeración. ¿Por qué se crea este día en honor a la refrigeración? Porque la refrigeración ha sido uno de los más grandes avances que ha tenido la humanidad desde el principio del siglo pasado, llámese el año 1900, se comenzó la industrialización en donde las personas pudieron, a través de la refrigeración, poder mantener los alimentos, cuidar los alimentos, pero también las enfermedades se pudieron controlar. Las vacunas surgen porque hay refrigeración. ¿Cómo? Si no hubiera refrigeración, no hubiera habido vacuna. Pero Y usted un está dando sinnúmero, una noticia nueva pero para el público claro, común, claro, hasta claro. para mí, porque Así uno es. como que no piensa en eso, como que no se ubica. Sí, porque la refrigeración permite que las virus, las bacterias se inactiven, se mantengan, no sigan haciendo el daño, sino que se mantengan en un nivel de estado ahí y no produzcan la descomposición de la materia. Por ejemplo, la materia, el ser humano, el cuerpo humano, si tú lo puedes frizar, no se descompondría, porque las bacterias no se inactivarían. Oh. Esa es la llamada refrigeración. Por eso la refrigeración ha sido tan importante, porque permite que conservar los alimentos en el estado natural, pero también permite que podamos transportarlo a larga distancia con un sinnúmero de requisitos. Mira que qué interesante. Por ejemplo, cuando Luis Pasteur o Alejandro Fleming descubren la vacuna contra la rabia y la penicilina, no existía refrigeración. Entonces, Sí, ¿cómo se conservaron? ya existía, o sea, ya El sistema. el sistema de la refrigeración, claro, con otras tecnologías, Ah, no tan moderno. no tan moderna como tenemos hoy. Hay gases, por ejemplo, gases naturales que la gente utilizaba para la refrigeración, por ejemplo, el amoníaco, el Ujú, CO2, el ujú. agua. Claro, son instrumentos que la gente utilizaba para la refrigeración. Por ejemplo, te oí hablar de que la gente antes usaba la misma tierra y Sí, ponía la cosa debajo de la tierra y sí. la tapaba. En ¿Por qué? ba- Porque cuando usted hace eso, lo que está es buscando un confort, una especie de térmico, de que mantener a una temperatura normal. Por ejemplo, eso ahí permitía que la temperatura se mantuviera en 15 grados, en unos 10 grados, con el sistema natural. O sea que la refrigeración es de la antigüedad. Por eso tiene que ver que en algunos casos hay bases científicas, por ejemplo, debajo de la Antártida. Tiene Rusia, Estados Unidos y Así todo es, que por se eso. conservan los cuerpos. Y es por la refrigeración. En esos grandes países fríos se encuentran todavía cadáveres refrigerados que guardan la misma tectónica corporal de miles de años por el frío. Por el frío. Así es. Entonces, Entonces, sí, ¿por qué instituyen entonces el día ese se para... instituye principalmente para demostrar a la humanidad eso que estamos diciendo, de que existe la refrigeración. Por eso hoy podemos nosotros estar refrigerados, por eso estamos hoy climatizados, porque la refrigeración es vital para la vida, para mantener la alimentación. Por ejemplo, ahora mismo con el COVID, si no hubiera habido refrigeración, hoy no tuviéramos nosotros alimentación.
porque los supermercados funcionan porque pueden mantener refrigerados los alimentos. Ciertamente, sí, sí. Igual que también los medicamentos refrigerados. O sea que hay un sinnúmero de cosas que funcionan. Si no hubiera refrigeración, no estuvieran funcionando. Y la refrigeración va combinado también con el medio ambiente. La refrigeración conlleva inversiones en el mundo cuantiosas para garantizar esto que usted señala, de por dónde andarían los montos, de cuánto estamos hablando, de Mire, garantizar estos grandes frigoríficos que a cada rato uno ve que se inauguran en los países y aquí mismo han así es. inaugurado muchos frigoríficos. Mire, si vamos a los grandes consumos, alrededor del 40% del Producto Interno Bruto del país se usa para inversión en refrigeración. Pero eso es increíble. Así es. Cualquiera no se da cuenta. La energía del país, República Dominicana, ahora mismo nosotros como país, alrededor del 40% del consumo energético es en refrigeración y climatización. Por eso es tan importante la eficiencia energética en esa área. Si falla la eficiencia energética, hay un colapso. Así mismo, porque es que demanda, el sector de refrigeración es el que demanda un 40% del consumo energético del país. Por ejemplo, ¿qué es lo que más se refrigera aquí? Bueno, La carne, la ¿no? parte de la climatización, por ejemplo, si vamos a la climatización, porque hay que hablar de climatización y de refrigeración. Ah, ok. Son dos cosas diferentes. Sí. La refrigeración es bajo cero Sí. y la climatización es por encima de cero. De 0 a 20, 24, 25 grados. Entonces, para mantener un área climatizada necesita 22 grados, pero nosotros tenemos un ambiente de 30 y pico. O sea que hay que extraer de un lugar, de un local, ese calor hay que extraerlo a través de equipos climatizados, aire acondicionado, chiller, un sinnúmero de equipos que existen. Tengo entendido, escúchame que lo interrumpa, sí. que en la Cámara de Diputados hay un proyecto de ley que fue depositado que tiene que ver con el acuerdo de Kigali y la protección de la capa de ozono. Cuénteme un poco sobre esa pieza legislativa. Mire, nosotros como país, República Dominicana, somos miembros del Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal surge en el año 1987, cuando se descubrió lo que es el hoyo de la capa de ozono. El principal problema que estaba sucediendo era que gases refrigerantes, que se usa en la refrigeración, los llamados freón 11 y freón 12, se descubrió que tenían una partícula de cloro que estaba haciendo daño a la capa de ozono, que nos protege de los rayos ultravioletas del sol. Ese protocolo de Montreal, República Dominicana es miembro del año 1993. O sea, se firma en el 1987, República Dominicana se adhiere al protocolo en el 1993. Ese protocolo ha tenido varias enmiendas. ¿Por qué? ¿Por qué son las enmiendas? Porque la ciencia aumenta y se descubren nuevas sustancias que hacen daño. Por tanto, hay que enmendarlo. No vamos a hacer un protocolo nuevo para una sustancia nueva, sino que enmendamos y agregamos. Entonces, el protocolo ha tenido 5 grandes enmiendas y la última enmienda, que es la quinta, es la enmienda Kigali, que se realizó en el año 2016 en la ciudad de Kigali, Ruanda. ¿Qué hace esta nueva enmienda? Lo que hace es que agrega una sustancia que se usa ahora mismo en la refrigeración, que son los gases fluorados, que contienen flúor. Estos gases no hacen daño a la capa de ozono porque fueron sustancias creadas como alternativa a los gases que hacían daño a la capa de ozono. Estos gases lo que hacen daño al calentamiento global. Y como el Protocolo de Montreal, de una manera u otra, es partícipe en la refrigeración y ha creado tecnología, es compromisario de que si tenemos una sustancia que de una manera u otra está haciendo daño al cambio climático, tenemos entonces que buscar un remedio. Y es por eso que se crea esta enmienda en donde se compromete también a trabajar esta sustancia que hace daño al calentamiento global. Entonces el protocolo se está comprometiendo con el clima. ¿A los fines de qué? De usar nuevas sustancias que sean más amigables en la refrigeración. Es por eso que en el día de hoy, Campuzano, estamos volviendo al círculo de la refrigeración. En el año 1900, o sea, en el siglo pasado, los principales refrigerantes eran gases naturales. Llámese el CO2, el amoníaco, el agua, los propanos, o sea, los hidrocarburos. Eran los principales sustancias que usaban en la refrigeración. Pero ahora volvemos nuevamente hacia allá, porque la industria creó sustancias químicas artificiales que están haciendo daño al clima. Entonces, al volver nuevamente, estamos ahora buscando sustancias
que no dañen el cambio ¿Y qué es climático. lo que ha pasado entonces? ¿Por qué no se ha aprobado en la Cámara de Diputados ese acuerdo, esa enmienda de Kigali si fue aprobado en el Senado? Bueno, tú sabes que ¿Ustedes han hecho contacto y sí, eso? sí, lo que pasa es que con la pandemia, me imagino, y como la Cámara de Diputados a partir del año del mes de febrero, marzo, ha comenzado, está trabajando, no está trabajando como trabajaba antes, Sí, no se está ha al mismo retrasado nivel. la agenda, pero pensamos que cuando todo se normalice, se puede aprobar. Queremos que sea ahora, antes de que lleguemos a agosto, porque es una enmienda que va a ayudar a la eficiencia energética en el país y además va a contribuir a, como República Dominicana, también ayudar a combatir el cambio climático. ¿Qué permitiría, por ejemplo, cuáles serían? Eso traería cambios aquí, Principalmente cambios a favor, a no favor. negativos. Ok, En la industria, mayor inversiones, pero también en la situación. Si nosotros como país nos quedamos detrás y no lo aprobamos, esa sí. enmienda, no vamos a poder negociar con Europa. ¿Cómo? No, claro, ya Europa aprobó la enmienda. Y Sí. a partir del año 2021, nadie que no tenga esa enmienda va a poder negociar con Europa. Oh, mira, Entonces, vamos a una pausa y cuando vengamos vamos a hacerle un llamado al presidente de la Cámara de Diputados y a esa comisión que tiene ese proyecto. Adelante, director, volvemos en un momento con más Frente al Mundo. Continuamos con esta entrevista a Elías Gómez que nos está edificando sobre esto de la protección de la capa de ozono y el asunto de lo que es la enmienda al Acuerdo de Montreal sobre el manejo de la refrigeración y eso. Nosotros queremos aprovechar el momento para hacerle un llamado al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. Sería bueno que introdujeran este acuerdo, ¿verdad? sí es. De la Organización de las Naciones Unidas para que la República Dominicana en los próximos meses, como dice Elías Gómez, pueda entrar o mantener su mercado con los países europeos y en fin, porque dice Elías que si la República Dominicana no adopta esta enmienda del Acuerdo de Kigali para proteger la capa de ozono, no va a poder negociar sus productos con ninguna entidades de exportación e importación de Europa. Edifiquen un poquito más sobre eso. Mira, la enmienda Kigali lo que hace es que une a todos los países del mundo a trabajar en base a un solo criterio. En este caso, eliminar los gases que dañan, en este caso, el cambio climático. Sí. Entonces, República Dominicana es miembro del Protocolo de Montreal, por tanto, podemos, al ser miembro del Protocolo de Montreal, podemos negociar con otro país, porque esos son los acuerdos. El Protocolo de Montreal lo que hace es, si usted no eres miembro del Protocolo de Montreal como país, yo no negocio con usted. No es obligatorio, pero si tú no estás en el acuerdo, yo no tengo que negociar contigo, yo voy a otro país que esté negociando el esté acuerdo. negociando con el acuerdo. Entonces, en este caso, Europa, a través de directivas, ellos le llaman directivas, ya a partir del año 2021 ya no se usan gases fluorados. Van a tener que irse a gases naturales. Entonces significa eso que van a comenzar a exigirle a todas las compañías, empresas, gobiernos, mínimamente, que estén de acuerdo con la enmienda Kigali o que cumplan con disminuir los gases fluorados. Entonces, República Dominicana comenzaría a implementar esta enmienda a partir del año 2024. Tenemos 4 años todavía. Pero ustedes han hablado con esa comisión que tiene a su cargo ese proyecto. La comisión la preside, creo, el señor Víctor de Santiago. Es la Comisión Internacional. Sí, exactamente, sí. De Asuntos De Internacionales. Asuntos Internacionales. Le hemos mandado comunicaciones. El ministro de Medio Ambiente le ha mandado comunicación tanto al presidente de la Cámara de Diputados como también a la comisión, a los fines de que esta enmienda, de que esta resolución sea aprobada. Está aprobada ya por el Tribunal Superior, por el Tribunal Constitucional. El presidente de la República se la mandó a la Cámara del Senado. El Senado la aprobó.
y está ahora durmiendo, no sé si qué tiempo va a durar durmiendo ahí en la Que Cámara. no sigue engavetada. Que no sigue engavetada en la Cámara de Diputados. Es una resolución que va a ayudar a contribuir a que la República Dominicana sigamos siendo líderes en el Caribe, de que estamos haciendo algo justo por el medio ambiente. Gases fluorados. Mire, eso se oye interesante, sobre todo por lo que usted expone. Y de verdad, la gente, uno como el dominicano común, no sabe tan importante que es esto del asunto de la refrigeración y la protección de la capa de ozono. En sentido general, ¿qué ha pasado con la capa de ozono? Porque se decía como que habían serios inconvenientes por esto del calentamiento global y esto de los gases y como que los rayos ultravioleta del sol estaban entrando más directo porque la capa de ozono se había reducido. ¿Se ha recuperado algo que dicen los expertos? La capa de ozono de una manera u otra ha ido recuperándose y es en base a que se ha logrado a través del protocolo de Montreal ese resultado. El año pasado, en el año 2019, en el mes de octubre, se hizo un reporte por la Organización Meteorológica Mundial, que es la que tiene los satélites que está midiendo, de que verdaderamente ya se ha ido recuperando. Es tan tal que ahora con la crisis del COVID volvió a resurgir el tema y se vio que se ha mejorado. O sea que gracias a estos esfuerzos, este protocolo ha permitido que recuperemos algo natural como es la capa de ozono. Se estima, Campuzano, que en el año 2050 va a haber una plena recuperación de la capa de ozono. Sí, se siguen esos acuerdos. Como estamos haciendo, porque ya los gases que le hacían daño ya han sido, no se están produciendo y ahora lo que estamos destruyendo, lo que quedan a nivel del planeta. Porque en el caso de la refrigeración, el gas que se usa es el gas fluorado. Los gases fluorados, principalmente. Y entonces serían sustituidos por gases naturales, que hacen la misma mejor función. ¿Y entonces por qué se usa el fluorado si eso hace mejor función? El fluorado porque fue una alternativa que se usó para la industria, para irse a gas que no dañen la capa de ozono. Eso que estamos diciendo. Cuando surgió el problema de la capa de ozono, la industria rápidamente advirtieron ahí. Claro. De que eran estos gases fluorados. Exactamente, usaron los gases fluorados que no tienen el gas cloro, no tienen cloro, que es lo que hace daño a la capa de ozono. ¿Cuál no tiene cloro? Los gases que estamos usando ahora no tienen cloro. ¿Cómo se le llaman? ¿Los gases naturales? Gases fluorados, pero son químicos. Ok. Son químicos. Porque no el artificial que se usa. No, ahora los gases que están usando en la refrigeración, que usamos normalmente en los equipos, en el aire acondicionado, sí, son gases fluorados, pero son químicos. O sea, el gas que usted tiene en su casa, con el aire acondicionado, ese daña la capa de ozono. No daña la capa de ozono. No. Pero produce calentamiento global. Anda, ¿y entonces? Entonces, por eso ahora, con la enmienda Kigali, lo que vamos a trabajar, que esos gases fluorados que estamos usando en los equipos, no los usemos, sino que usemos gases naturales, como el CO2, el amoníaco. Y tiene el mismo rendimiento. Mejores son. Mejores. Pero ni hacen daño a la capa de ozono, ni producen calentamiento global. Esos son los gases naturales. Pero vamos a entrar en eso. Esa es la enmienda Kigali. Pero eso hay que exponérselo así a los diputados para que le den para adelante ese proyecto y se apruebe. Al presidente de la Cámara, a Víctor Suárez, el presidente de la Comisión Internacional. Señor Víctor Suárez, el diputado Víctor Suárez de Santiago. Diputado, atiendan eso, por Dios, que eso es importante, es trascendental. Y usted hacía mención del COVID, porque creo que se redujo la industria, el trabajo, los efectos de la industria a propósito del COVID, porque los animales salieron para la calle. Sí, se redujeron bastante los gases. Es tan tal que hasta los gases CO2, el gas CO2 que se usa para medir el calentamiento global, se redujo bastante. Se hicieron estudios en plena pandemia. Ya claro está que ahora con la reapertura, eso volvió otra vez. Está muy interesante. ¿Me da tiempo a hacer otra pregunta? No, una última acotación a propósito de todo esto que hemos hablado. ¿Qué haría usted, qué ha llamado le decía al gobierno, a los candidatos presidenciales de los 3 partidos mayoritarios, que uno de ellos va a ser presidente, o va a ser Luis Abinader, o va a ser Gonzalo Castillo,
o va a ser Leonel Fernández. Usted como técnico, como ingeniero, ¿qué llamado usted le hace para que esto siga adelante en esa materia de proteger la capa de ozono, el calentamiento global, reducirlo, y que nuestra pequeña islita que está tan contaminada con basura, con gases de diferentes tipos, con CO2, ¿qué llamado usted le hace a esos candidatos presidenciales? Mira, yo como dominicano, tenemos todo el derecho, ¿no? Sí, sí, claro, como Y ciudadano. como técnico de medio ambiente, Sí, y le hago un llamado a todos los candidatos presidenciales, principalmente a que se enfoquen en la aplicación de la ley de medio ambiente y los recursos naturales, en que tengan el medio ambiente como un eje transversal en las políticas públicas. Que no sea lo que es ahora mismo, que es una casi muerta. O sea, no hay mucha inversión en medio ambiente a nivel del Estado. Necesitamos un poquito más de fuerza. Se han aplicado muchas medidas, principalmente en el área de la reforestación, pero necesitamos trabajar también con la parte de la contaminación que generamos nosotros, la doméstica, residuos sólidos, ruido, contaminación del aire. Hay otras cosas más que debemos hacer como país y este es el momento. qué bueno, mis amigos. Hemos estado conversando con el ingeniero Elías Gómez. Elías Gómez es director del Programa Nacional de Protección de la Capa de Ozono del Ministerio de Medio Ambiente. De verdad que agradecemos que haya venido por aquí, Elías, a edificarnos sobre esto. No sabíamos muchas cosas que ya aprendimos, muy interesante. Deseamos éxito a este proyecto de que sea aprobado. La enmienda al acuerdo de Kigali que está en la Cámara de Diputados es un acuerdo, no perime, pero si se aprueba, le daría mucha facilidad a la República Dominicana para poder negociar en un futuro inmediato con los países europeos. Ustedes, mis amigos, no tenemos más que decirles que hasta una próxima entrega de su programa Frente al Mundo el próximo domingo, cuando estaremos celebrando elecciones en todo el país.